Hola, soy Diego, un trader con más de 8 años de experiencia y hoy me siento seguro en este campo. Pero cuando comencé a aprender sobre el trading, se sentía como intentar pararme en una tabla de surf por primera vez. Miras las olas, son imprescindibles y sientes que podrás perder en el caos. Pero los mejores surfistas conocen un secreto, entienden el ritmo del agua y eso es precisamente lo que les ayuda a dominar las olas. Los traders deben hacer lo mismo, no luchan contra las olas, sino que aprovechan su energía y su tiempo para moverse con ellas. Al igual que un trader exitoso, usa las señales del mercado a su favor. El trading funciona de la misma manera. Si sabes cómo leer las señales del mercado, no pelearás contra las tendencias, sino que entenderás con ellas. Hoy quiero compartir contigo el conocimiento que he acumulado a lo largo de los años y que te ayudará a atrapar las olas del trading exitoso. ¿Listo para surfear hacia un nuevo capítulo de tu vida? Vamos a sumergirnos. Hoy añadimos Microsoft y Pfizer a nuestro menú matinal, suficientemente gigante para ti. Bueno, tomemos $25. Claro, podríamos empezar con un simple 5, pero ya me has visto hacerlo. Si no, echa un vistazo a mi canal de Telegram. Y para variar, añadiremos otros pares euro-dólar y euro-forint húngaro. Se nos acaba el tiempo y necesitamos resultados claros, sencillos y predecibles. El indicador PMI nos ayudará hoy. Es muy sencillo, por eso es tan eficaz. Si tienes experiencia y conoces el mercado, eso es prácticamente todo lo que necesitas. Y si no tienes experiencia y comprensión, es aún más fácil. Soy todo lo que necesitas. Allá vamos. Hemos fijado el tiempo de expiración en 15 segundos y el marco temporal en 15 segundos también. Pasemos al primer gigante del mercado, Microsoft. Lo que vemos aquí en el gráfico de precios es un movimiento lateral. El RSI no está en zona de sobrecompra ni de sobreventa, ni por encima de 70 ni por debajo de 30. Debido a esto, desde el límite superior de este movimiento lateral abre una opción de venta para un movimiento de rango. Genial, los primeros $48 están ahí. Ajusto la cantidad y paso al segundo gigante del mercado. Lo que vemos aquí es el RSI y está cerca del nivel de sobreventa y debido a esto abrimos una opción de revisión al alza y esperamos el vencimiento. Estupendo, $92 de saldo. Vale, pero ¿qué es lo siguiente? Recuerda, mi objetivo son los mínimos de riesgo. ¿Te imaginas si se arruina ahora todo por una sesión de negociación y te toca ir a trabajar con disgusto? No. Aquí elegimos lo que conlleva menos riesgo. Últimamente he estado pensando, ¿por qué hay tanto contenido sobre trading, pero tan poco que realmente aporte valor? Todos los días la gente promete minas de oro, por lo que los conocimientos realmente útiles, los análisis sólidos y los ejemplos valiosos son escasos. Por eso decidí reunir en un solo lugar los aprendizajes más importantes que he acumulado a lo largo de los años y compartirlos sin rellenos, solo lo que funciona. Si quieres recibir comentarios valiosos sin ruido innecesario, únete a mí. Los descubrimientos los haremos juntos. El enlace está donde siempre. Echemos un vistazo a la siguiente pareja. El panorama también parece claro. El RSI estaba sobrevendido. Por ello, abro una opción de compra para un retroceso, para un movimiento correctivo al alza y espero el vencimiento. Bien, no, es un gran comienzo del día. Tomamos la decisión correcta, $176 en el balance. Permítanme pasar al siguiente par de divisas. Vemos una pequeña corrección aquí. Debido a esto, abro una opción de venta para continuar la corrección, pero también vemos aquí una caída. El RSI estaba sobrevendido y luego comenzó la reversión. Como el mercado se mueve en ondas, vamos más abajo. $326 de saldo. Es un buen comienzo por la mañana. Podría haber cerrado el portátil e irme a trabajar de buen humor, pero he madrugado y aún tengo tiempo de sobra. Ajustemos la cantidad y pasemos al siguiente gigante del mercado. Lo que vemos aquí es que el RSI está en la marca de 50, de donde debe venir la reacción. Esperamos a que también el gráfico de precios se rompa en el siguiente nivel. A continuación, en este punto en el que abrí una opción de compra, tenemos una prueba de este nivel.
Con todo esto, $626 en el balance. Está muy bien. Hay algo de lo que los principiantes rara vez hablan. El mercado nunca deja de cambiar. Lo que funciona ayer puede no funcionar hoy. Por eso, no basta con solo conocer las teorías. Necesitas adaptarte rápido, tomar decisiones ágiles y analizar la situación en tiempo real para mantenerte un paso adelante. Yo sigo de cerca el mercado y comparto mis ideas, noticias clave y herramientas prácticas. Todo en un solo lugar para que no te pierdas de nada. Esto no es solo otro canal en un espacio donde verás cómo funciona realmente el trading y sin ilusiones ni mitos. Si eso te interesa, únete. Analicemos todo con hechos. El enlace está abajo. Pasamos al siguiente gigante del mercado. Lo que vemos aquí es que se está produciendo un movimiento general a la baja. Ahora se ha producido una pequeña subida seguida de una corrección a la baja y tenemos que alcanzar un nivel de resistencia como este. Junto con el indicador que dio una señal precisa, ya hay $1.202 en la balanza y no puede dejarme más feliz. Pasemos al par de divisas. Aquí vemos que el RSI está en zona de sobreventa. Por ello, abro una opción de compra en el movimiento al alza. Para ser más precisos, esta es un retroceso y cogeremos una corrección al alza. ¡Qué bien! $2.308 de saldo. Ajustaré inmediatamente el importe y pasaré al siguiente par de divisas. Aquí podemos ver que el RSI está en la zona de incertidumbre, pero el precio está caminando en este rango desde el límite superior del cual abrí una posición a la baja y estoy esperando el tiempo de expiración. Estupendo, $4.400 en el balance. Ajusto el importe y paso al gigante del mercado. ¿Te ha pasado alguna vez que estás mirando el gráfico, ves un posible punto de entrada, pero algo dentro de ti te detiene y piensas, espera, ¿debería entrar o será una trampa? Y luego ves cómo el precio despega sin ti o aún peor, se desploma justo después del movimiento. Con el tiempo he aprendido que la parte más difícil del trading no es presionar el botón de comprar o vender, sino tomar la decisión correcta antes de eso. Y no se trata solo de intuición, sino de una habilidad que puede dominarse. Regularmente analizo y desgloso estos movimientos en mi comunidad de Telegram, mostrando cómo filtrar el ruido, identificar las señales clave y tomar decisiones más inteligentes. Si te interesa profundizar en estos matices, siéntete libre de unirte. El enlace está donde siempre. Aquí vemos un movimiento lateral en la zona de incertidumbre, pero tenemos movimiento lateral en este rango. Y como he dicho antes, cuando tenemos RSI en la zona de incertidumbre y tenemos un rango de precios, entonces podemos operar desde el límite superior e inferior. $8.507 en el balance. Pasemos al segundo gigante del mercado. Lo que vemos aquí es que el RSI se está acercando a la zona de sobrecompra en el 60 y 70. Es una zona de resistencia local. También podemos observar el hecho de que esta zona es pronunciada en el gráfico y desde ella captamos sorprendentemente la reacción a la baja de $9.059 en el balance. El trading es un viaje continuo de aprendizaje y descubrimiento. Hoy podrás encontrar algo que cambie por completo tu perspectiva del mercado y mañana podrás enfrentarte a una situación que te haga replantearlo todo de nuevo. Y esa es la esencia del trading: adaptación constante, análisis profundo y un crecimiento imparable. Siempre he dicho que el trading no se trata solo de dominar estrategias, sino de aprender a pensar como un trader, de leer entre líneas del mercado. Se trata de verlo no como una serie de movimientos aleatorios, sino como un sistema estructurado donde cada impulso tiene su propia lógica. Una lógica que, al comprenderla, puedes desbloquear recompensas significativas. Si te apasiona profundizar en estos conceptos, descubre escenarios complejos y descubre nuevas perspectivas. Ya sabes dónde encontrarme. Eso es todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.